Perfecto, pues si te parece vamos al siguiente punto, que hace referencia un poco a los, a nivel contractual, si hay permanencia o no, y luego un poco la serie de promesas que se pueden llegar a dar a cabo en las propuestas comerciales para un poco, tratar de cerrar esa venta. Aquí hay que separar dos cosas. Mm, Una parte es la parte contractual y otra parte las promesas. Yo creo que aquí podríamos separarlo en dos partes, ¿no? La parte contractual, para mí la clave es si hay permanencia o no hay permanencia, ¿no? Porque nosotros tenemos una política, que ahora la explicamos, pero también es verdad que es una política que según qué casos puede ser perjudicial, ¿no? Es decir, en nuestro caso no tenemos permanencia. ¿Por qué no tenemos permanencia? Porque básicamente creemos que tenemos que estar contentos con el cliente tiene que estar a gusto con nosotros y de alguna forma tiene que haber un buen feeling y una buena conexión. Si tú no quieres trabajar conmigo o yo no quiero trabajar contigo, que se ha dado también el caso de que hemos rechazado a clientes por formas de hacer las cosas o lo que sea, bueno, un contrato tiene que estar ahí, no tiene que estar aquí, ¿no? Y nos ha pasado a veces que haber ido a un cliente y nos ha dicho, oye, es que tengo un contrato que no puedo trabajar con vosotros porque hasta final de año y el cliente y la agencia se están matando y hay un contrato que hasta final de año, a mí me parece lo más absurdo que... No, estás ahí gastando un dinero no mes tras mes con un proveedor del cual te quieres desprender, eso... Y además lo sabemos todos, pero no puedo porque tengo un contrato hasta final de año. ¿Vale? Entonces, para mí no tiene sentido. Es como Así tener que- una pareja que no quiere estar con la pareja, pero estoy por... No, es decir, si no funciona, se rompe ya y ya está. El tema de las permanencias, creo que en el mundo SEO tiene cierta lógica, aunque nosotros no lo apliquemos, que es que nosotros lo que hacemos hoy no tiene repercusión mañana. Sí que es verdad que hay proyectos muy grandes, con una autoridad muy grande, que sí, pero un proyecto normal requiere tiempo. Y según como sea, requiere mucho tiempo. Y si están haciendo ahora, requiere más tiempo todavía, ¿no? Y a veces el cliente no tiene la paciencia. Entonces, en esos puntos sí que tiene lógica la permanencia. En nuestro caso no la ponemos porque aún así consideramos que tiene que haber una conexión y una explicación. Nosotros vamos al cliente y le decimos, oye, olvídate de los primeros 3, 4, 5 meses de ver resultados porque tú acabas de nacer ahora, no tienes esto, no tienes lo otro, vamos a tener que generar una estructura, conlleva un trabajo y no vas a verlo. Pero sí que es verdad que sabemos que hay agencias que básicamente tienen o contratos de permanencia brutales o incluso lo que antes hablábamos, ¿no? Plantear resultados que son también, creo que son imposibles de conseguir. Pero bueno, es una forma de captar el cliente. En nuestro caso no garantizamos resultados porque en el sector del SEO no hay nada que sea absoluto, no hay nada que digas, oye, hago esto y obtengo 10. Nosotros al final lo que hacemos son cosas que nos convencemos nosotros y que estamos seguros que lo podemos conseguir, pero es que hay muchas casuísticas. Cambios de algoritmo, acciones de otros competidores, hay millones de cosas, ¿no? Por lo cual nosotros planteamos resultados no en la propuesta, porque básicamente para poder dar un resultado en una propuesta hay que hacer un análisis en profundidad de todo y ahí es muy difícil sin entrar en profundidad sobre todo lo que se ha hecho, qué es lo que hay que hacer, la estrategia y todo. Pero una vez que el proyecto sí que tiene, yo creo que sí que es importante dar resultados, pero no son contractuales para nosotros. Sí, un poco relacionado con lo que dices, ¿no? Al final, cuidado con aquellas promesas que no van tan enfocadas a rentabilidad, ventas y demás, sino a ciertas métricas que podríamos llamar que se llaman de vanidad, ¿no? Al final, cuando te garantizan posiciones y no te dicen, oye, que tal posición te va a reportar tanta Sí, rentabilidad. eso es curioso porque a día de hoy me parece surrealista que todavía se sigan vendiendo paquetes de posiciones y lo hemos visto en propuestas de clientes que nos dicen, no, es que esta agencia me ha propuesto 50 keywords en primera posición o tal, ¿no? Y para mí me parece surrealista, ¿no? Porque al final el SEO sí que es verdad que hay una parte de posicionamiento de posiciones importante, pero la clave está en el negocio, en cuánto me generas de negocio, ¿no? Y entonces garantizar X palabras o X, para mí no tiene ningún tipo de sentido y no tiene ningún tipo de sentido desde hace años. No, es que el posicionamiento al final es un medio, ¿no? Pero es lo que dices, el posicionamiento no te garantiza rentabilidad. Al final tú tienes que saber qué consultas son las que... primero que garantizar posicionar 50 o un paquete de keywords en concreto es algo que
que debería ser la primera red flag que deberías tener en Y cuenta. primero Porque, la personalización que hay, que a mí me puede parecer primero y a ti tercero. aparte de eso, ¿no? De que lo que te aparezca a ti no tiene nada que ver con lo que me aparezca a mí. Pero luego es trabajo del consultor saber cuál es la estrategia a tomar. Es decir, vale, tú tienes estos productos o servicios y yo ya me encargaré de ver qué es lo que hago para que las consultas más estrechamente relacionadas con tu negocio, darte una mayor visibilidad. Y tienen que ser aquellas las que más rentabilidad te vayan a traer. Al final te posiciono 50 keywords, pero ojo, tienen que ver con tu... En el caso de que lo logres, tiene que ver con tu negocio. Esas keywords te van a aportar ventas, veámoslo, ¿no? Porque a veces también puede ser que un cliente tenga muy en mente, no sé, ciertas consultas que para él son relevantes y son las que te exija posicionar. Pero quizá tú como experto dices, no, si es que no te preocupes por esto, que esto ya, al final es de lo que yo me ocupo, ¿no? Sí, lo que pasa que sí que es verdad que nosotros hemos tenido casuísticas de algunos clientes que está muy bien el crecimiento de tráfico, pero a veces el cliente, por un tema de, vamos a decir, ego o por un tema de X, busca una keyword, ¿no? Pero bueno, pero eso yo creo que forma parte de una estrategia, ¿no? Es decir, el objetivo es generar negocio y no garantizar packs de posiciones, porque esto es... No sé, yo creo que sería lo primero que debería saltar las alarmas el momento en que si escuchas una oferta parecida... Bueno, yo creo que no salta las alarmas. Yo creo que si alguien te vende posiciones tienes que huir. No tiene sentido. Es decir, a día de hoy garantizar posiciones es literalmente absurdo. No tiene sentido. Es una persona que vive aislada del sector. Aquí otro punto que creo que es también bastante importante y que creo que el cliente no nos lo comenta, nos suele preguntar, para mí son los informes. Y ¿qué informes o cómo se va a explicar, ya no explicar, cómo poder ver los resultados de lo que se está haciendo, ¿no? Y aquí, a veces, cuando entra un cliente nuevo, a veces nos enseñan los informes que les presentan otras agencias, ¿no? Y a veces te encuentras cosas, para mí, salvajadas de informes de SEMrush, informes de Sistrix, que bien predefinidos y eso. Sí, las plantillas en plan de, mira, esto es lo que me presenta, ¿no? Y no digo que estén bien o que estén mal, es decir, es un informe. Ahora bien, un informe tiene que darte unos insights, tiene que dar un conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces, al final, para mí es entender quién es el interlocutor que vamos a tener, ¿no? Si es un perfil técnico, si es un director general, si es un director de marketing, porque en función del perfil hay que adaptar el informe, ¿no? Entonces, en función de esto, preparamos un informe muy personalizado para lo que el cliente quiere. Y aquí, para mí, hay una parte muy de negocio que es vital. Es decir, al final decir, oye, estamos en estas keywords y tal, es como, me alegro. Pero el tema es retorno, ROI y acciones y sobre todo es plantear qué hemos aprendido del mes. Totalmente, o sea, al final tú como cliente puedes querer saber todo lo que se ha hecho, por ejemplo, ¿no? Y quieres saber toda la realidad de... Pues es un reporte de tareas. Exacto. O simplemente quieres saber los 4 KPIs principales, cómo funciona todo, cómo va todo y ya está. Creo que aquí hay un tema que yo creo que todos tenemos que reportar a alguien. O reportamos a alguien o reportamos a nosotros mismos. En el sentido de que si yo tengo un negocio, tú me estás haciendo el SEO, tú me puedes plantear las acciones que has hecho y tal, pero de alguna forma internamente lo que yo necesito saber es el reporte de negocio que me ha generado tus acciones. Y decir, oye, yo estoy pagando X, me está generando esto, me compensa, ¿qué tengo que hacer? ¿Invertir más o invertir menos? Al final, para mí es un tema de si yo voy a reportar al CEO, voy a reportar al responsable de marketing, o voy a reportar a mí mismo, qué es lo que estoy buscando. Y para mí mucho es la parte de negocio. Lo que tú comentas de las tareas está bien, pero para según qué perfiles es como... No me importa, ¿no? Me da igual exactamente lo que haces. Pero sí que es verdad que una cosa es reportar cuando van bien dadas, sí, claro. Y otra cosa es reportar cuando van mal dadas, ¿no? Al final, en muchas ocasiones debemos saber explicar bien qué es lo que está sucediendo cuando, por ejemplo, pues no sé, por el motivo que sea, ¿no? Viene el rendimiento orgánico viene cayendo, que el cliente entienda bien por qué ha sucedido esto. Puede ser que haya cambiado, por ejemplo, el algoritmo y que sea algo que
que no tenga nada que ver con la estrategia, o incluso a veces puede ser que se han tomado determinadas acciones que no han tenido el resultado esperado por el motivo que sea, y también debemos ser transparentes en eso, ¿no? Que al final el reporte mensual o semanal, anual, lo que sea, tiene que ir también muy bien alineado a que se entienda, incluso a veces a reconocer que lo que se planteó, pues mira, no ha funcionado, y saber pivotar también. Pero eso forma parte de los valores de la agencia, la transparencia o no. Es decir, al final, yo creo que cuando las cosas van bien hay que explicarlas, y cuando las cosas van mal hay que analizar el por qué han ido mal y de alguna forma, de forma honesta, decir, oye, mira, nos hemos equivocado nosotros, no tenemos ni idea, porque muchas veces ha pasado que de la noche a mañana el tráfico puede llegar a caer y todavía no se ha anunciado ni que hay un update, y eso nosotros nos ha pasado cuando pasó hace años el Penguin. Llegó un cliente que cayó de golpe, había rumores de que podía ser temas de team building, y este cliente pues no tenía un conocimiento, ¿no? Había venido de otras agencias y no. Al final hay que decir, oye, mira, tu problema es que tienes esto. Hay que solventar esto. Esto no va a ser inmediato, nos va a requerir muchos meses, porque al final has estado haciendo, hay clientes que vienen con cosas surrealistas, de típicas truquillos que hace la gente que al final te acaba saliendo muy caro, ¿no? Pero creo que hay que explicar y ser súper transparente, tanto si haces las cosas bien, como si haces las cosas mal, como si el cliente lo ha hecho mal. Ha habido momentos en los cuales hemos dicho al cliente, tío, es que fíjate qué has hecho. Esto, para reconstruir esto, No va de la noche a la mañana. no va de la noche a mañana, cuesta dinero, y eso pues vas a estar unos meses sin ver resultados por lo que tú has hecho, o la anterior agencia ha hecho, claro, o por el motivo, porque lo ha hecho a lo mejor sin querer, ¿no? Porque ha visto que tenía una idea, la ha hecho y después dices, vaya, ¿ahora qué hacemos? Pero bueno, para mí es ser transparente y claro con el cliente, para bien y para mal. Pero bueno, al fin y al cabo, los reportes tienen que servir un poco para eso, para poner en situación de dónde estamos, qué se está haciendo y hacia Poner en valor lo que se hace. y hacia dónde vamos. Y sobre todo eso, poner en valor todo lo que se está llevando a cabo.